¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nos encontramos en plena primavera con Salud 10 Televisión. Marcela, ¿cómo estás? Bien, en esta primavera que realmente el clima nos está jugando una mala Nos ha pasada. abandonado, ¿eh? Nos ha abandonado, realmente. Nos ha abandonado, sí. Pero bueno, dejando de lado el tema climático, factor que realmente climático. el factor tenemos un programa muy interesante. Primero hablamos con el kinesiólogo Ladaga, que nos habló un poco del tratamiento manual de algunas patologías de columna, fundamentalmente, que a veces no solamente requieren de tratamientos medicamentosos o quirúrgicos, sino que la parte kinesiológica manual puede llegar a solucionar no solamente los síntomas, sino la causa que los origina. Muy, Sí. muy interesante. Estos trastornos muy dolorosos de columna, de ciático y demás, que realmente... ¿Y quién no tiene un dolor de espalda, no? Seguramente, y que impide poder realizar un montón de actividades en lo cotidiano, y uno vive con ese dolor a cuesta que realmente... Y muy bien lo explica él, que a ver, que no, primero por supuesto hace un buen análisis de tratar de determinar cuál es el origen que le ha provocado este dolor, porque ahí puede haber dolores de espalda que son por un problema pulmonar, por un problema renal, Exacto. que nada que ver, tienen que ver con la parte óseo-muscular, digamos, ¿no? Así que también vamos a completar el informe con un video sobre columna, como para ubicarnos cuando él esté hablando de esta cuestión o nos estuvo contando, saber bien qué son las distintas partes de la columna y no confundir los dolores lumbares, sacros o cervicales. Marcela, ¿usted de qué habló? Bien, yo hablé sobre el consumo de azúcar en Argentina. Salió un informe bastante escalofriante, porque consumimos 3 veces más de azúcar que lo que deberíamos, y Argentina en primer lugar como consumidores de azúcar, o sea, muy distante a lo que propone la FAO. Un dato bastante alarmante, que durante mucho tiempo se hizo mucho hincapié al cuidado del consumo de las grasas y nos olvidamos de los azúcares, y ahora se está reviendo esta situación. ¿Mate amargo o dulce? Amargo, obviamente. Bueno, explico en el micro, hablando de esto de la cucharadita de azúcar en cada mate. ¿Cuántas calorías consumimos a lo largo del día? Les doy la práctica para que produce más acidez, además. Exactamente. También una nota suya que nos han pedido sobre disfunción sexual, un tema que de pronto cuesta que el paciente quizás venga a preguntar, y en esta nota el panorama es de bastante todo lo que es amplio. disfunciones sexuales, que no es solamente la parte de erección, sino que también es la parte eyaculatoria, que puede haber disfunciones desde el punto de vista eyaculatorio. Bueno, hacemos un paneo de todas las patologías que puede abarcar y que todo tiene solución, y la consulta a tiempo y sin ningún tipo de vergüenza ni de miedo realmente soluciona muchísimos trastornos a veces de pareja, ¿no? Así que bueno, temas importantes. Vamos a hacer un saludo, la conmemoración del 22 de octubre, que fue el Día Mundial Internacional de la Tartamudez. La semana que viene vamos a hacer una nota con una fonoaudióloga sobre este tema, que realmente tenemos que aprender a conocer qué es, y no a reírnos del tartamudo, sino acompañarlo. Existe mucho bullying sobre el tema a veces en los colegios. Seguramente. Así que bueno, empezamos con el programa. Bueno, nos encontramos, como dijimos al principio del programa, con el kinesiólogo Diego Ladaga, y con él vamos a hablar de una patología que es muy habitual, que son los síndromes neuríticos dorsales y lumbares. Él un poco va a explicar del punto de vista de la terapéutica manual fundamentalmente, cómo podemos tratar este tipo de patologías. Y específicamente vamos a hablar de qué patologías son las que se incluyen dentro de este grupo. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, Simón. Bueno, tenemos un tema con un título largo que yo lo simplifiqué, pero vos lo vas a decir, y que creo que es muy interesante, porque hay mucha gente que padece de esta problemática. Bien. Y bueno, queremos saber cómo lo podemos llegar a solucionar. Bien, bueno, como vos bien dijiste, hoy vamos a hablar especialmente del tratamiento manual funcionalista. Vamos después a desglosar bien esto de manual funcionalista, de síndrome de dolorosos raquídeos y hernias de disco. Hacia donde yo quiero dirigir hoy esta pequeña charla es sobre todo hacia un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma nos dirige sobre todo a que nosotros como kinesiólogos actuemos sobre la causa del dolor y no sobre los síntomas. Como yo explicaba anteriormente, como para dar un ejemplo bastante burdo, a mí de qué me sirve
pasar ultrasonido, por ejemplo, si tengo una compresión mecánica. Claro. No, O sea, no tratar la consecuencia, sino la causa, el origen de la patología. claro, si yo estoy todo el tiempo trabajando sobre los síntomas, es un círculo vicioso, se calma un tiempo, después vuelve, pero nunca de esa forma estoy realizando un tratamiento de primera línea, ¿me explico? Sí. Entonces, Perfecto. hacia ahí es donde yo me quiero ir y dirigir hoy. Bueno, los cuadros clínicos que se presentan habitualmente, lo ves hasta acá, Sí. en todos lados, dolor cervical, dorsal alto, dorsal bajo, lumbar. O sea, todo lo que afecta a la columna en su totalidad. La columna en su totalidad, a su vez estas se pueden ver combinadas, un dolor cervical con lumbar, y pueden venir con o sin irradiación, ¿me explico? Las cervicales pueden irradiar cuando están muy comprometidas hacia hombros, miembros superiores, hormigueo, intercostales dorsales y así sucesivamente. Está bien. Y es bastante frecuente porque hoy, ya sea posicionales o por temas laborales, etcétera, uno tiene, las cervicales muy muy frecuentes y las lumbares son, creo que las dos picos. Las de dos son frecuencia, las que más se ven, tal cual. Sí. También se da mucho por la vorágine de la vida de hoy y el estrés y el ritmo de vida de hoy, Sí. por ahí, y aparte se conoce más, por eso parece como que hay más tendencia hacia esto. Vamos a escuchar muchas veces en el consultorio, mismo en la calle, que dicen, bueno, me duele la espalda o tal región porque tengo, por ejemplo, una protrusión discal o una hernia de disco. Mi concepto es que nunca, Simón, una hernia de disco o una protrusión discal es la causa primaria. Claro. Esto es lo que yo quiero ordenar. Siempre es secundaria, por algo se hizo. Entonces nosotros tenemos una disfunción o una patología biomecánica, Sí. que luego la patología discal y luego tenemos el síntoma. Vamos a ver un ejemplo de ello, si te parece. Sí, Nosotros tenemos una contractura muscular que no es tratada a tiempo porque por ahí no da mucha sintomatología. Al no es tratada, esto trabaja en el tiempo, trabaja, genera un bloqueo de carillas articulares a nivel vertebral, Sí. sigue trabajando, genera una protrusión discal, tenemos el síntoma después. Claro. ¿Me explico? Así funciona. Entonces, Pero la causa fue lo anterior y la consecuencia fue la hernia y el dolor. tal cual. Siempre lo primero es una disfunción mecánica. Y como vos dijiste al principio del programa, que dijiste de la columna en su totalidad, nosotros vamos a ver a la columna vertebral como una única unidad funcional, Exacto. porque acá se cumple la famosa ley de Delpech, que una unidad funcional repercute en la de arriba y en la de abajo, una superadyacente y la subadyacente. Sí. Ahora, ¿por qué yo digo que es un tratamiento manual funcionalista? ¿Cuál va a ser nuestra herramienta como kinesiólogos cuando llega este tipo de pacientes para ir al epicentro de la lesión, para desbloquear esas carillas articulares? Nosotros vamos a utilizar una técnica que es la manipulación. Vos me dirás, ¿qué es la manipulación? La manipulación es una pulsión seca, rápida, precisa, que va dirigida hacia una dirección privilegiada, digamos, a partir de un punto de tensión, de máxima tensión, de ese nivel articular, que esa máxima tensión puede estar dada justamente por un bloqueo de carillas articulares a nivel vertebral, sumado a la contractura muscular, a la contractura ligamentosa y demás. Entonces nosotros vamos a ir un poquito más allá. Buscando los puntos específicos de... Una vez que tenemos identificado dónde está ese bloqueo articular, Sí. después de una buena evaluación, que ahora vamos a hacer un repasito de la evaluación, nosotros después, cuando manipulamos, vamos a tratar de generar un desbloqueo a ese nivel. Está bien. Muchas veces esa manipulación está acompañada de un chasquido que puede a veces existir o no, y ese chasquido lo que significa es que nosotros, al separar una superficie articular, Sí. entran gases en la cavidad articular a nivel vertebral, que luego esos gases después de 30 minutos se transforman en líquido y después de 30 minutos podés volver a generar otro chasquido, ¿no? Sí, sí, Muchas sí, veces se escucha eso, que a veces a muchos les da temor o tienen miedo, que se rompió. Claro, no se rompió nada, es nada más un ruido Gas que se produce en la fisiológico, articulación. claro, de la manipulación. Ahora, cuando vos manipulás, no vas a manipular un solo nivel, vamos a manipular, como dijimos, toda la columna. Claro. Por esto que hablamos anteriormente. Sí, sí. Esto hay que hacerlo, obviamente, con una camilla bastante ancha. Hay camillas específicas también. Y es todo trabajo manual, ¿verdad? Trabajo manual, es un trabajo manual funcionalista. Esta es una de las técnicas. Sí. Cuando viene el paciente, obviamente vamos a hacer
una inspección estática, lo vemos, hacemos una anamnesis, cuándo empezó el dolor, de qué trabaja, vamos recabando información, luego hacemos una inspección dinámica, donde ahí vemos el tono, el trofismo, rangos articulares, vemos signos y demás. Muchas veces puede tener un dolor a nivel en la espalda y puede tener un tumor interno. Un problema pulmonar. Otra cosa, por eso hay que saber inspeccionar bien el abdomen y demás. Pero, claro, para ver si es osteomuscular o en realidad tiene otro origen, ¿no? Tal cual. Sí. Pero bueno, una vez que lo identificamos y vemos dónde está ese bloqueo articular, por lo general siempre las carillas articulares van a perder un poco de recorrido articular, van a perder funcionabilidad, por eso es manual funcionalista. Entonces al manipular nosotros vamos ahí a la causa y ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar descongestionar esa zona, que vuelva a retomar ese rango articular normal. Sí. Vamos a devolverle la funcionabilidad a esos cuerpos vertebrales y obviamente todo esto, Simón, va a estar acompañado muchas veces de, si el paciente está muy sintomático, yo siempre les recomiendo cuando tiene, para hacer un bloqueo del dolor, de la criofricción, o sea, tratamiento de hielo en casa, 10 minutos fijo en el dolor. Sabemos que hacemos una vasoconstricción superficial, refleja, pero hacemos una vasodilatación por barrido, bloqueando todos los mediadores químicos de la inflamación que bloquea el dolor. Lo que vos estás diciendo es un poco al contrario de lo que todo el mundo hace. Todo el mundo se pone calor, ¿no es cierto? A veces en estas cosas. Está bien, hay patología por ahí lo necesita. Claro, por ejemplo, si es algo bien muscular y lo queremos relajar, vamos a aplicar calor, claro, por supuesto. Claro. Eso está perfecto. Pero si es un dolor neurálgico sí, por compresión y es un dolor que viene por una compresión nerviosa y queremos bloquear el dolor, no le vamos a poner calor. Aumentamos toda la inflamación, rubor, calor, estupor. Tenemos que hacer un bloqueo con un frío aproximadamente entre 5 y 8 grados. Si lo sacamos del freezer, dejémoslo tomar un poco de temperatura y lo aplicamos. Claro. Bueno, es muy importante todo lo que decís porque, a ver, cuando uno tiene un problema de dolor a cualquier nivel de la columna, lo primero que hace es tomar un antiinflamatorio. O sea, no consultar, sino tomar un antiinflamatorio. Y fíjense que existen técnicas manuales que pueden llegar a darle la solución al origen de los síntomas de dolor que uno puede llegar a tener a nivel de la columna. Esto puede estar acompañado por AINES, sí, recetado por el médico, obviamente. O sea, vamos a hacer un complemento. El paciente viene, puede tomar antiinflamatorio tranquilamente si está muy sintomático. A su vez hace un tratamiento conmigo, también hace criofricción. Y esto también puede llevar una sesión, 2 sesiones, como 18, no sabemos. Pero siempre tenemos muy buen resultado. Casi siempre tenemos muy buen resultado, en un 90%. Y muchas veces, para concluir un poco, Simón, esta terapia manual funcionalista de síndrome dolorosos raquídeos nos permite a nosotros los kinesiólogos abordar de una manera mucho más funcional, sin perder tanto tiempo trabajando sobre síntomas. Después está perfecto si hacemos otras técnicas con aparatos de fisioterapia, si hacemos otras técnicas, pero también fuimos a la causa, no quedarnos con eso solo. Hagamos un complemento de todo. Entonces estos tratamientos manuales funcionalistas que cada vez están dando más, cada vez tienen más respuesta y cada vez los kinesiólogos están aplicándolo cada vez más, porque tienen... Esto viene de la época de Hipócrates hasta ahora en las manipulaciones, no es algo nuevo. Antes no había todos los métodos de tratamiento que existen actualmente, existían las manos nada más, ¿no? Tal cual. Ahora digo, te hago una pregunta que por ahí muchos de ustedes se lo están haciendo. ¿Este tipo de tratamiento manual duele? Porque eso es una pregunta que a veces... No tiene que doler. No debería doler. Nosotros tenemos la regla del no dolor y del lado contrario. Si vos haces una buena manipulación, no tiene por qué doler. Es algo muy rápido, muy sencillo, es una pulsión precisa, seca, dirigida hacia una dirección privilegiada. Muchas veces puede molestar un apoyo de nuestras manos en una carilla que es donde tenemos que apoyarnos para luego hacer una pulsión, pero es mayor el dolor que tiene con los síntomas. Tal cual, pero es un segundo, en realidad. Está bien. Bueno, vos dijiste que existen fundamentalmente las cervicales y las lumbares, que son las más frecuentes. ¿Existe alguna patología que lo origina específicamente, como la hernia de disco, o crees que la posición
con la cual estamos todo el día, o arriba del auto, o en una oficina, o sentados, es uno de los factores predisponentes para todo esto. Los factores predisponentes son muchos, es multifactorial. Puede venir alguien que hizo un movimiento inesperado, brusco, por algo traumático, por algo que no se dio cuenta. Puede ser también por un estrés en una misma posición laboral, es decir, sí. Generamos un estrés me refiero a estrés a estar todo el tiempo en una misma posición de trabajo sin movilizarnos. Sí. Puede ser multifactorial, no hay una. Obviamente, estas manipulaciones no las vamos a hacer en una paciente que tiene una columna instrumentada, claro, en una paciente que tiene un grado de osteoporosis grande, ¿no? Y siempre la ayuda de los estudios complementarios nos van a guiar mucho mejor, claro, a un buen diagnóstico, para hacer un mejor tratamiento. Esto es, como lo dije en otras notas también, siempre trabajamos en comunión con el médico que lo deriva y que realiza el diagnóstico, y en permanente comunicación, para luego tener, como te digo, un abordaje más funcionalista, con menores, acortando los tiempos de recuperación, y más preciso y eficaz. Claro. Diego, bueno, muchísimas gracias, porque realmente uno a veces aprende cuando hace este tipo de notas, porque por supuesto la medicina la salud es muy, muy abarcativa, y creo que es muy importante lo que has dicho, porque todo el mundo, te voy a repetir, pensamos que los dolores se los solucionan con medicamentos, y siempre cuando uno va a un médico busca el medicamento, y a veces está bien lo que vos decís, por ahí lo necesita, pero bueno, la parte complementaria, en este caso la parte manual, ayuda muchísimo para que... Otra cosa para terminar, estos tratamientos evitan muchas veces tratamientos más invasivos, claro, y a veces hasta cirugías por hernia de disco, sí. Que siempre la cirugía va a ser el último recurso que calculo que un paciente va a querer optar, es esa opción. Claro. Bueno, fue el kinesiólogo Diego Ladaga que nos explicó un poquitito de cómo solucionar con terapias manuales fundamentalmente todos los dolores neurálgicos que existen a nivel de la columna vertebral. Continuamos. La columna vertebral constituye la armadura del cuerpo. Lleva el peso de la cabeza y protege la médula espinal. Está compuesta por cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Su estabilidad se mantiene gracias a los ligamentos y músculos que forman una unidad funcional. Se divide en 5 partes, empezando desde arriba. La columna cervical con 7 vértebras, la columna dorsal con 12 dorsales y las 5 vértebras de la columna lumbar. Finalmente están el sacro y el coxis. Una vértebra está compuesta por el cuerpo vertebral, que es donde recae la carga principal del cuerpo, y el arco vertebral, desde el que salen las apófisis transversas, las apófisis articulares y espinales. Estas últimas son fácilmente palpables en la espalda. Los arcos vertebrales forman el agujero vertebral. Al estar colocadas las vértebras unas encima de otras, forman el canal medular, que rodea y protege la médula espinal. Las apófisis articulares de 2 vértebras se juntan para formar las articulaciones o carillas articulares. Estas articulaciones tienen muchos receptores del dolor y son, entre otras cosas, las responsables de que se produzcan dolores de espalda. A ambos lados de las vértebras sale un nervio espinal del canal medular, tanto por la izquierda como por la derecha. Este nervio atraviesa los agujeros de conjunción laterales. Los estrechamientos en esta zona de salida de los nervios, que se producen, por ejemplo, en caso de hernia discal o en otro tipo de cambios degenerativos, generan una presión sobre la raíz del nervio y, por tanto, causan dolor. Con excepción de la primera y segunda vértebra cervical, y también el sacro y el coxis, que están fusionados, todas las demás vértebras están separadas unas de otras por un disco intervertebral. El disco tiene 2 partes. Primero está el anillo fibroso, que rodea el núcleo pulposo. El anillo se parece a una cebolla. Está formado por distintas capas de fibras oblicuas. En cada capa, las fibras miran en sentido contrario a la anterior.
La movilidad de la columna se debe sobre todo a los discos intervertebrales, que igual que un cojín de agua, amortiguan todo tipo de cargas y vibraciones, por lo que funcionan como amortiguadores. Tema de hoy habíamos anunciado el consumo de azúcar en la Argentina. En un último informe que fue presentado, se vio que la Argentina es uno de los primeros países consumidores de azúcar. Consumimos 3 veces más de azúcar de lo que se debería. Uno dice azúcar como sacarosa, el azúcar de la azucarera. No, en un montón de otros alimentos que tienen azúcar que de pronto no lo tomamos como los alimentos azucarados. El consumo que determina la FAO generalmente es hablar de entre 50 gramos de azúcar o 12 cucharaditas de azúcar por día, según algunas de las recomendaciones para 2.000 calorías. Pero Argentina está muy por encima del consumo de azúcar que se está hablando. Este azúcar, que si bien da energía, es un azúcar que se utiliza rápidamente, que se absorbe rápido, que aumenta la glucemia y que provoca, además de muchos trastornos de caries, que realmente es algo a tener en cuenta, sino que son alimentos muy adictivos, que además vienen sumados generalmente también a la grasa, por el cual debemos tener en cuenta. En la etiqueta además puede decir sacarosa, azúcar, jarabe de malta, puede decir melaza, puede decir fructosa. Hay muchas maneras de que puede estar como este consumo de azúcar. Ni hablar del consumo de las gaseosas, con un gran exceso de azúcar, como los que tienen, con este poder tan adictivo, con una excesiva cantidad de cafeína, que lo hace que sea mucho más estimulante y que sea muy adictivo en el consumo. Según datos, en Argentina se consumen 131 litros de gaseosa por persona y por año. Y de pronto uno dice, yo no consumo, pero bueno, esto es un promedio, son datos muy alarmantes, datos que están llevando a la obesidad es una de las patologías más reconocidas. 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o con grados de obesidad primaria, donde realmente los datos están siendo alarmantes por lo desencadenante de tantos factores, siendo la obesidad uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes o de enfermedad metabólica, donde tenemos esta relación con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, con los trastornos que trae a nivel arterial, con los trastornos que trae de ser aislado de las situaciones habituales, donde el obeso es discriminado, donde desde lo anímico también trae muchas situaciones aparejadas. Y en los niños, con este gran consumo de alimentos azucarados, que se hace gran fomento del consumo, durante mucho tiempo estuvimos siendo de pronto educación alimentaria por el tema de las grasas. Insistimos mucho en el consumo de grasas trans, de ahora, bueno, Argentina libre de grasas trans, durante las grasas saturadas, de las no saturadas, de los productos enteros, descremados, del huevo. O sea, durante mucho tiempo estuvimos todos los que nos dedicamos a esto haciendo hincapié, pero los últimos estudios nos están demostrando que, ojo, estamos teniendo excesivo consumo de hidratos de carbono y todo lo que trae aparejado estas situaciones. Entonces, es momento de empezar a evaluar qué es lo que estamos consumiendo. ¿Es necesario consumir azúcar? Sí, en la cantidad justa. Estamos hablando que Argentina consume 3 veces más de azúcar de lo que deberíamos consumir. Es preferible consumir hidratos de carbono de absorción lenta, los complejos a través de las harinas, de los cereales, de los productos integrales. Sí podemos consumir verduras y frutas, pero no como único consumo. ¿Por qué es mejor consumir verduras y frutas, y las frutas principalmente por el agregado de hidratos de carbono? Porque además tienen fibra, si lo comemos con cáscara o elegimos un cítrico, tiene fibra y entonces eso favorece mucho mejor la absorción de este azúcar que estamos hablando. Tratemos entonces de disminuir el consumo. Una gran manera de consumir hidratos de carbono en forma muy tapada es con el mate. El mate debería consumirse amargo,
Y aquellos que les gusta consumir dulce, elegir algún stevia, algún producto natural, algún endulzante natural, pero no el consumo de azúcar. Calculemos o tengamos en cuenta, cada 100 gramos de azúcar aportamos 400 calorías. ¿Sí? Por gusto, hagan un cálculo, ¿qué son 100 gramos de pronto? Empecemos a colocar cada cucharadita de azúcar que hubiéramos colocado en el mate en una taza. Y así vamos a agregar durante todo el día cada cucharadita de azúcar que hubiéramos consumido, incorporemos en una taza. Al resto, cuando termine el día, hagamos un cálculo de cuánta azúcar consumimos, cuántas calorías vacías estuvimos consumiendo, con algo que no tiene ningún poder nutritivo, no tiene calorías el mate, nosotros se lo estamos agregando con el consumo de azúcar. Así que empecemos a considerar estas incorporaciones de azúcar muy tapado, que no nos damos cuenta, que no estamos consumiendo un alimento que nos dé fibra, que nos dé otro poder nutricional más importante que el solo hecho de consumir algo muy rico en azúcar. Hay muchos edulcorantes o endulzantes no calóricos, los naturales, stevia, que es totalmente natural y favorecería el consumir un sabor dulce, que tiene un poder glucoformador dulce mucho mayor que el azúcar, sin aporte calórico, que sería lo que más nos importaría. Empecemos a tener en cuenta dónde está este nutriente incorporado, dónde no lo estamos viendo y cuántas calorías y cuántos factores de riesgo para obesidad, para diabetes estamos haciendo con solo hecho de utilizar la cucharadita de azúcar. Gracias y seguimos en Salud 10. Bueno, como dijimos al principio del programa, hoy vamos a tratar un tema que para muchas personas es interesante y no se crean que solamente para los hombres, sino también para sus parejas, que son las disfunciones sexuales. Existen dentro de las disfunciones sexuales dos que son primordiales o preponderantes. Una de ellas es la disfunción sexual eréctil y la otra es la disfunción eyaculatoria. La disfunción eyaculatoria generalmente hay dos tipos. El paciente que tiene alteraciones con eyaculación rápida, lo que se denomina normalmente eyaculación precoz, y otros que es mucho más rara, que es la eyaculación tardía o lo que se denomina anorgasmia masculina, que son pacientes que no logran una eyaculación. Entonces, y la eyaculación, la disfunción sexual eréctil es aquellos pacientes que no logran tener una rigidez y una tumescencia de su órgano sexual, que es el pene, para lograr una relación sexual acorde. Vamos a hablar inicialmente de las disfunciones sexuales eyaculatorias. De 10 hombres que andan en la calle de mayores de 20 años, 3 o 4 tienen disfunción sexual eyaculatoria, fundamentalmente eyaculación precoz. Lamentablemente, de esos 3 o 4 que tienen, solamente uno muchas veces consulta y la mayoría de la falta de consultas es por vergüenza. Y realmente uno ve todavía pacientes que tienen 40, 50 años que recién vienen a la consulta y han pasado muchísimos años con una disfunción eyaculatoria de eyaculación precoz por no consultar o por vergüenza. Existen hoy muchos tratamientos médicos, algunos psicológicos, pero generalmente tratamientos médicos que actúan en lograr un retraso de la eyaculación y de esa forma lograr una mejor y más adecuada relación sexual. Y esto ocurre muy frecuentemente hoy en día también por los problemas de ansiedad. Los pacientes generalmente viven con mucha ansiedad, hoy se vive realmente una vida muy vertiginosa y eso hace que la ansiedad y frente muchas veces a parejas nuevas ocurran los problemas eyaculatorios. Hay pacientes que han tenido disfunciones eyaculatorias de eyaculación precoz con una pareja y después pueden no tenerla con otra pareja o viceversa. Existen muchísimos medicamentos que son tipo antidepresivos. ¿Y por qué se usan este tipo de medicamentos? Porque los antidepresivos, algunos de ellos, no todos, actúan en los receptores de las vesículas seminales retrasando la eyaculación. Y existen medicamentos que se pueden usar horas antes de la relación sexual, hasta medicamentos de base durante unos cuantos meses para lograr una adecuación y un nuevo aprendizaje de la eyaculación. Y es muy importante porque esto hace a la satisfacción de la pareja. O sea, muchas veces la gente dice que, bueno, realmente
puede no ser lo importante, a veces existe egoísmo masculino y la mujer no logra el orgasmo por una eyaculación muy rápida del hombre, y realmente son patologías que deberían tratarse para lograr un placer fundamental dentro de la pareja y un acomodamiento a nivel de la pareja que sea mucho más acorde y adecuado. La patología, si lo podemos llamar patología, de la disfunción eréctil es mucho más amplia, porque tenemos que esto puede ocurrir a cualquier edad. Si bien es más frecuente en las personas de más de 60, 70 años, pero esto también puede ocurrir en gente joven, 20, 30, 40 años. Y no hay edad para los problemas de erección. Muchas veces la gente piensa que pasado cierta edad, bueno, uno tiene que olvidarse a veces de los problemas, tiene que olvidarse de sus erecciones y sus relaciones sexuales, y en realidad no es así. Y fíjense que es un tema que muchas veces no se habla en pareja. Por ahí se habla grupos de hombres, grupos de mujeres, o tampoco se habla a veces por vergüenza, y también es un tema a veces difícil de abordar en los médicos. Uno lo ve en las consultas que lo tiene que preguntar a ver si realmente tiene un problema de disfunción eréctil, porque muchas veces la persona no se anima a evacuar esa duda. Y como les dije, puede ocurrir a cualquier edad. La mayoría de los casos de disfunciones eréctiles, le diría que alrededor del 80 o 90%, se debe a problemas emocionales o psicológicos, a una falta de confianza del hombre en lograr una erección. ¿Qué significa esto? A veces el hombre puede estar cansado, puede venir agotado y necesita o se le exige una relación sexual por tiempo, o porque hace unos cuantos días que no tuvieron relaciones, o porque se quiere demostrar, y por ahí falla, entre comillas. Ese día no tuvo una buena erección, no tuvo una buena rigidez de su pene y no logra una buena erección. A partir de ese momento empieza a tener una falta de confianza en él mismo, en donde ya se quiere ir a probar al otro día o a los 2 días, y intenta volver a tener una relación sexual, pero pensando ya como espectador de su pene, y de esa forma no va a lograr una buena erección de nuevo. Entonces, esos son los pacientes que tenemos que lograr que vuelvan a tener una confianza en ellos mismos para que vuelvan a tener relaciones totalmente habituales. Hace varios años atrás no existían muchos medicamentos, y le diría que la mayoría eran placebos. Hoy existen muchas terapias medicamentosas, ya sean comprimidos, inyecciones, geles, por supuesto que hasta las prótesis, que hacen que el hombre pueda llegar a tener una rigidez, una tumescencia adecuada para llevar a cabo una relación sexual normal. Y le decía que la edad no tenía nada que ver, y esto es cierto. Existen pacientes que tienen 70, 80 años que todavía tienen sus relaciones sexuales habituales, normales. Sí, por supuesto, vamos a notar que la frecuencia de las relaciones sexuales de una persona de 20, 30 años no va a ser la misma que uno de 70, 80 años, pero sí pueden tener una erección totalmente normal sin medicamentos. Ahora, ¿es bueno dar medicamentos? Y cuando hablamos de medicamentos, hay varios, existen, ustedes conocerán las famosas pastillitas azules, el Viagra, que se inició hace aproximadamente 15, 16 años en Estados Unidos, que se descubrió de casualidad porque en realidad es un vasodilatador que se usaba para producir dilatación periférica vascular, y se descubrió que los pacientes que la usaban, que lo estaban haciendo estudios con ellos, tenían muy buenas erecciones. Entonces se demostró que actuaban a nivel de ciertas sustancias en el pene para lograr una mejor erección a nivel y una mejor rigidez a nivel del pene. ¿Es bueno o es malo? ¿Hay que tener miedo o no a tomar este tipo de medicación? Primero, la consulta por supuesto que es muy adecuada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no la necesitan. Muchos pacientes sí la van a necesitar, pero debemos tener en cuenta un montón de factores: que no tengan problemas hormonales, que no tengan problemas cardíacos, algunos problemas cardíacos, no todos, que estén tomando ciertas medicaciones que le pueden producir una falta de erección. Y en esto vamos a hacer un paréntesis. Hay medicación, por ejemplo, algunos antihipertensivos que actúan a largo plazo disminuyendo la actividad sexual desde el punto de vista de erección. Hay medicación que se usa para la próstata, que tomada durante muchísimo tiempo, o más de 6 meses, un año, puede provocar una disminución del deseo sexual, que se denomina líbido, o de la erección. Y además, los hombres también tenemos lo que se denomina la andropausia. La andropausia es
un descenso paulatino y lento de la hormona masculina que se llama testosterona, que va produciendo un decaimiento físico, intelectual, una falta de deseo sexual, falta de masa muscular, cansancio. Son aquellos pacientes que pasados los 50, 60 años almuerzan o cenan y se duermen enseguida, se olvidan de las cosas, tienen cansancio, no tienen deseo de hacer actividades. Y cuando digo actividad, es muy importante la actividad física en cuanto a esto, no solamente por la parte muscular, sino porque la actividad física libera ciertas sustancias que se denominan feromonas, que eso ayuda en cierta forma a mejorar también la actividad sexual. Cuando hablamos de la andropausia, y muchos hombres esconden esa palabra porque parecería que es una mala palabra, las mujeres tienen su menopausia o climaterio brusco, les descienden las hormonas femeninas y tienen lo que se denomina su climaterio o menopausia, con sus calores, con todos su sequedad vaginal, aumento de la adiposidad, etc. Los hombres ocurre exactamente lo mismo, pierden el deseo sexual, aumenta la adiposidad, el cansancio, etc. Y hoy también tiene corrección esto. Existen cremas, existen inyecciones, existen pastillas para mejorar la actividad hormonal del hombre que entra en lo que se denomina la andropausia. Y les vuelvo a decir, a partir de los 50 años es paulatina y lenta, no es brusca como las mujeres. Entonces, el hombre necesita, junto con sus exámenes de próstata, hacerse un control de las hormonas masculinas que se llama testosterona para ver si estas están descendidas en el cuerpo o circulando, y muchas veces requieren de una ayuda externa para mejorar los síntomas. Y es muy notable que cuando uno los empieza a medicar, cambia la actitud del paciente, empieza a mejorar su actividad general, no sexual solamente, sino general, y se siente mucho más confortable y más dinámico, que es lo que provoca muchas veces esta falta de hormona. Volviendo a la disfunción eréctil y el miedo a las pastillas y a la famosa pastillita azul. Yo le diría que es una pastilla que hoy se consume muchísimo, que existe una mala interpretación muchas veces de la pastilla y un mal consumo, porque mucha gente la consume a veces sin orientación médica y eso muchas veces no es adecuado, no está dentro de los parámetros más adecuados, porque puede tener algunos problemas en aquellas personas que por ahí no lo necesiten o que estén tomando una medicación o tengan una patología que por ahí no lo saben. Por eso es que es importante averiguar primero a través de una consulta médica si se puede o no tomar este tipo de medicación. Y realmente los efectos son muy buenos. Hay comprimidos que se toman y que el efecto dura unas 36 horas a 48 horas. A ver, esto seguramente ha provocado una sonrisa en los televidentes, pero realmente la pastilla actúa frente a cuando empieza una relación sexual. No es que el paciente toma o la persona toma este tipo de comprimidos y va a tener una erección durante 36 horas, sino que frente al estímulo erótico realmente se produce y ayuda a mejorar la erección. Hay comprimidos que actúan durante 24 horas, hay otros que hay que tomarlo una media hora antes, otros hay que tomarlo 1 o 2 horas antes. Es importante la ingesta con el estómago vacío y después se puede ingerir alguna comida. Hay personas que preguntan si se puede tomar alcohol. Lo ideal es no abusar de alcohol una vez que uno toma la pastilla. Y tiene dos efectos que pueden preocupar. Uno es que el paciente se empieza a poner muy colorado o la cara muy caliente y empieza a sentir dolor de cabeza, en algunos casos una pequeña carraspera, pero eso no es porque se le subió la presión, porque son vasodilatadores, sino que generalmente como produce una vasodilatación de las venas y las arterias periféricas, produce cierta cefalea que es transitoria y pasajera, pero muchos se asustan por no conocerlo. Esto ocurre porque, a ver, el amigo le da una pastilla, tomate esto que vas a andar bien, y entonces toman la pastilla, se ponen colorado, piensa que se le subió la presión, le duele la cabeza, dice voy a tener un ataque, no logra la erección, terminan realmente traumatizados y como dije en un inicio, por no haber hecho solamente una consulta con algún médico que lo pueda orientar con este tipo de consumo de medicación. Existen también geles que se pueden llegar a usar en la zona del pene para mejorar la circulación, que hoy también se pueden usar en las mujeres para mejorar la circulación a nivel vaginal. Y pasando todas estas etapas, pacientes que han tenido una patología
quirúrgica importante o han tenido un traumatismo, se usan pequeñas inyecciones intrapeneanas de sustancias que producen erección a los 20 minutos o media hora. Estas tienen indicaciones muy precisas y por supuesto tienen que ser indicación bajo médico sí o sí, porque no es para todos los pacientes, sino para algunas indicaciones muy especiales. Otro tema que les quería comentar, que esto es un mito: pacientes prostáticos y disfunción eréctil. El paciente que tiene un adenoma de próstata, un agrandamiento de la próstata que no puede orinar o algo, no tiene nada que ver con la parte de la erección. El paciente que se opera por un agrandamiento prostático, porque no puede orinar, si le hace una cirugía prostática, no significa que va a tener problemas de erección. Existía el mito que el paciente que tenía próstata agrandada, que se le operaba de la próstata, después no iba a poder tener más relaciones sexuales porque no iba a tener más erección. Yo le puedo dar millones de ejemplos de pacientes que han sido operados de próstata y que después andan mejor que cuando tenían la próstata agrandada, que no podían orinar. O sea, es un mito que hay que sacarlo, realmente no tiene nada que ver. La próstata solamente lo único que hace desde el punto de vista sexual es aumentar un poco la secreción durante la relación sexual para que se lubrique la zona genital y nada más que eso. Y en la época de fertilidad para mejorar el esperma durante la fertilidad. Pero para la parte erectiva, en realidad la próstata no cumple ninguna función, por lo cual no tengan miedo. Si uno tiene un agrandamiento prostático, que después de los 50 años es muy habitual y se debe controlar también, por supuesto, no automedicarse, punto número 2, tratar de formar y tener una armonía a nivel de la pareja, porque esto es fundamental. Y en esto hago un hincapié: mucha gente tiene problemas de disfunción eréctil en la pareja habitual. ¿Qué hacen? Por ahí tratan de ver si afuera pueden llegar a tener una mejoría, y realmente el fracaso es mucho mayor, porque eso es una prueba casi mecánica, les podría decir, de que tratan de probarse de alguna forma a ver si afuera pueden andar mejor. Les puedo asegurar que realmente el fracaso es mayor, y después la terapia que hay que hacer con ese paciente es mucho más intensiva, por así decirlo, que aquel paciente que no lo realizó. Entonces es importante que además muchas veces la pareja también ayuda a tener una mejor erección, y en esto hay muchas parejas que consultan junto con el hombre para tratar de ver de qué forma pueden llevar una actividad sexual normal. No solamente el hombre que porta el pene es el encargado, sino también la mujer es encargado de que esa relación sexual sea lo más armoniosa y adecuada que realmente se necesita. Hay mucho para hablar de disfunción sexual eréctil, hay mucho para hablar de sexualidad. Lo más importante es que se hable claro, que se hable sano y que se hable sin tapujos, porque de esa forma se puede desmitificar todo lo que podemos tener presente y que muchas veces se ha hablado y que realmente se puede solucionar. Fíjense que hace no más de 50 años atrás la mujer llegaba a la menopausia y era como que ya se le terminaba la vida. Hoy la mujer vive el 50% de su vida en menopausia. Entonces es importante también que la mujer tenga una buena calidad sexual y que no, como se dice normalmente, se cuelgue los botines después de la edad de la menopausia. Hoy la mujer menopáusica puede tener relaciones sexuales totalmente normales, el hombre con la andropausia también, pero es importante que sean lo más adecuadas y lo mejor satisfactorias para ustedes. Creo que hay muchas preguntas sobre esto, va a haber muchas preguntas, no va a ser la última vez que hablamos de este tema, porque es un tema que lo han pedido mucho y hay gente que por ahí no se anima a expresarlo bien, y perdónenme si por ahí no he sido muy claro en algunas cosas, pero bueno, quiero sintetizar un poco todo esto en 2 palabras. Traten de consultar, no tengan vergüenza, traten de hablarlo con su pareja fundamentalmente, tanto la patología eréctil como la patología eyaculatoria, y de esa forma van a tener una mejor salud sexual. Muchas gracias y seguimos con Salud 10. Bueno, Marcela, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Tuvimos un popurrí de temas, hablamos de columna, hablamos de temas sexuales, hablamos de azúcar, así que creo que fue muy interesante y que todos pudieron sentir qué es lo que se habló, qué soluciones puede tener diferentes tipos de patologías, como le explicó el kinesiólogo Ladaga, Marcela, sobre el azúcar, que fue... Exacto. Es terrible eso, ¿no? La cantidad de azúcar que se consume en este país. Se consume, y siempre, como yo les digo, 100 gramos de azúcar son 400 calorías.
Pensemos en un consumo de 1800 a 2000, 400 calorías consumidas por una cucharadita de azúcar en el mate, en algo que no tiene las calorías, realmente es alarmante. Y las patologías que trae, o sea, 1 de cada 3 chicos con trastorno de sobrepeso. Traducido en eso, que un sobrepeso en el niño, donde aumenta la cantidad de células y termina siendo un futuro adulto obeso, estamos preparándonos muy mal. Sí, lamentablemente para el futuro azúcar, de nuestra salud. No solamente el azúcar. Eso es lo que yo les cuento, claro, que es fructosa, jarabe de maltosa, o sea, un montón de formas de consumir azúcar, no de la azucarera. Sí. En todo tiene azúcar y todo tiene buena palatabilidad, agradable, que hace que siga comiendo esto que es dulce. 131 litros de gaseosa por persona y por año tenemos en Argentina. 131, ¿no? Exactamente. ¿Es preferible la cerveza entonces? La pusimos en una aprieto sí, tiene azúcar también, ojo. Sí, seguro. Tiene azúcar también. Más el alcohol, por supuesto. Exacto, ¿no? Sí. por la cuestión de la cebada, pero... Y hicimos también un pantallazo de todos los temas sexuales que pueden llegar a producir patologías que hoy tienen solución y que abarca un abanico bastante importante de disfunciones sexuales, eréctiles y eyaculatorias. Y bueno, un poco de esta nota la habían vuelto a pedir y bueno, la repetimos para que un poco la gente se desmitifique de un montón de cosas que se pueden llegar a solucionar realmente con una simple consulta médica. Bien, así que temas variados, de mucho interés, y en 7 días nos vemos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.